es el presupuesto y planificación del dinero, ¿ya? Y, pucha, esto lo había puesto especialmente por la Eli, que, que le gustan las cosas anime, a mi hija le gustó. Sí, sí, Steven, gracias, sí me dijo, sí, me mandó un WhatsApp. Y lo había puesto justo esta animación para ella. Ya. Y el objetivo de la clase, tomar decisiones a partir de la elaboración de presupuesto familiar y personal. Lo que pasa es que yo la otra vez les comentaba, el mayor problema que hay en Chile es que la gente gasta más dinero de los ingresos que recibe. Entonces, ahí hay realmente una complicación. Las personas no saben administrar el dinero. Entonces, vamos a estudiar cómo ahorrar, digamos, cómo administrar este dinero de una forma más adecuada. Entonces, aquí les voy a poner algunos ejemplos para que veamos cuáles son los factores que influyen y de manera que ustedes sean más astutos, más inteligentes en el futuro y aprendan a administrar bien sus bienes. Ya, dice, observa el presupuesto que elaboró Camila para un mes. Ella es Camila. Dice ella, primero anoto todo el dinero que recibo durante el mes y en qué cosas lo gasto. Entonces aquí tenemos los ingresos de Camila, mesada de mis papás, 25,000 pesos, recibe bastante esta Camila. Esperar a los hijos de mi vecina a la salida del colegio, 20,000 pesos, o sea, ella trabaja esperando a los hijos de la vecina, y le pagan un sueldo, digamos, al mes de 20,000 pesos. Regalo de mi abuela cada mes, su abuelita, aparte de la mesada que le dan los papás, la abuelita le da 10,000 pesos. Qué buenos los familiares. Y en los gastos, ¿qué tenemos? Recargar el celular, 6,000 pesos. Yo encuentro que aquí se quedó con poco. Yo creo que es más plata la que usan en el celular, pero no sé. Salida al cine, 14,000 pesos. Colación del colegio, 8,000 pesos. Y ahorro, 5,500 pesos. Esto de la colación también encuentro que es poco, porque se supone que es para un mes, 8 lucas en un mes. Debe ser como para comprar golosinas, creo yo, nada más. Se me ocurre que no es para el almuerzo en sí. Ya. ¿Cuál es el total de ingresos? Estas son las preguntas respecto a este problema. Después, ¿cuál es el gasto que hace Camila en el mes? A fin de mes, ¿cuánto podría ahorrar? Ya. El total de ingresos de Camila, ¿cómo lo sacamos? Esto es fácil. Esto es mucho más fácil que lo que estábamos viendo la otra vez. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el total de ingresos? Estos son los ingresos, estos son los gastos. ¿Qué hacemos? ¿Qué operación? Sumar. Se suman. Esto es fácil. Se suman. Entonces sería 25,000 más 20,000 y más 10,000. Entonces eso da 55,000, ¿cierto? Y para los gastos hacemos lo mismo. Sumamos todos sus gastos, que aquí dan 20 y aquí dan 13, así que en total da 33,500 pesos. ¿Y cómo calculamos el ahorro? ¿Cómo calculamos el ahorro? ¿Qué hacemos para saber cuánto va a ahorrar? Restar. Exacto. Restamos y da que puede ahorrar 21,500 pesos, lo cual es bastante, ¿eh? Después le puede servir para hacer regalitos en Navidad o para irse de vacaciones también, para gastos de vacaciones. Ya, aquí la conclusión dice, un presupuesto es un instrumento para gestionar nuestra economía. En él se describen, por un lado, los ingresos esperados y por otro los gastos previstos durante un periodo de tiempo, que en general es un mes. Lo que les pagan en quincena, este presupuesto es conveniente que lo hagan quincenalmente, pero si a la persona le pagan mensual, se hace para el mes. Entre los gastos se considera una cantidad como ahorro para proyectos personales y como fondos de emergencia. Acá, esto saben que es súper importante,
Yo cuando me casé con mi marido tuvo que ayudar económicamente mucho a su familia, o sea, a sus papás y a su hermana que era con la que vivía. Y cuando yo me casé con él, un sueldo entero de los dos se iba puro para pagar deudas de él, porque habían tenido que comprar una casa, hacerla, que era de madera nomás, pero en ese gasto se fue mucho dinero. Y ahí nosotros para poder que nos alcanzara, me acuerdo que compramos, todos los productos eran marca Cuenta o Líder, y, y no comprábamos nada extra. O sea, ropa, no compramos, no íbamos al cine, obviamente, no íbamos al patio de comida, o ninguna cosa así como extra. Hasta que terminamos de pagar eso. Cuando ya terminamos de pagar eso, ahí recién empezamos a darnos algunos gustos. Inclusive me acuerdo que no teníamos comedor, sino que usábamos unas de sillas de colegio y una mesa plegable que me había prestado mi mamá, que al final me la terminó regalando, de tanto que lo usé. Pero me refiero que de repente cuando uno tiene muchas deudas, tiene que hacer eso de apretarse el cinturón y harto. De repente pasa que a uno le dan ganas de comprar ciertas cosas porque es obvio, hay cosas que son muy lindas, que a uno le atraen harto como persona, no sé, pues en el caso de los jóvenes, a veces un celular o ropa, blue jeans, poleras, cosas por el estilo, pero cuando uno está mal económicamente, uno tiene que decir no, porque si no, el problema es que después eso les va a repercutir al final, y al final no va a ser más, o sea, se van a dar una felicidad por un rato, de tener aquella cosa que ustedes querían para sí, pero el problema está en que a final de mes uno igual va a quedar llorando, va a quedar sufriendo, todo lo contento que se puso por esa situación, después el problema es que eso se le va a revertir. Una vez que está elaborado el presupuesto, se debe comprobar la relación entre los gastos e ingresos. Si los ingresos son mayores que los gastos, ahorramos. Si sucede lo contrario, hay que analizar si se trata de una cuestión accidental, un mes con imprevistos importantes, por ejemplo, la enfermedad de alguna persona, la defunción, o es habitual. En este último caso, iremos agotando los ahorros, si los hay, y tendremos que tomar decisiones para ajustar el presupuesto. Y aquí, en resumen, se dan tres situaciones. Si los ingresos son menores que los gastos, hay un déficit y hay que tomar decisiones. Si los ingresos son iguales a los gastos, hay equilibrio. Y si los ingresos son mayores que los gastos, hay un superávit, o sea, hay un ahorro. La tercera, es la situación que es la más aconsejable. Esa es la mejor de todas. Por ejemplo, mi marido este año no trabaja, no ha podido encontrar trabajo por todas las contingencias que han habido, porque él trabajaba en el CEPES, como le he comentado otras veces. Si nosotros hubiésemos estado en esta situación, ingresos igual gasto y equilibrio, ahí habríamos estado en equilibrio, sin más ni menos, pero el problema está en que en estos momentos, en este año, habríamos tenido un déficit, y grande, porque se habría ido como la mitad de uno de los sueldos. ¿Se fijan? En cambio, nosotros el año pasado siempre íbamos ahorrando. Estábamos en la tercera situación, estábamos en un superávit. Entonces, a nosotros no nos afectó monetariamente el hecho de que mi marido no trabajara. Obviamente hay gastos que no vamos a poder hacer, por ejemplo, de vacaciones, que íbamos a dos partes de vacacionar, quizás vamos a tener que ir a una y un ratito, o quizás ninguna. Esas cosas pueden ser que se haya que restringir, pero no hemos pasado hambre, ni frío, ni nada de eso. ¿Me entienden? O sea, tenemos de todo. Ya, funciones del presupuesto familiar. ¿Por qué esto entró en el cuarto medio en el libro? Porque es súper importante, porque los chilenos en general no sabemos gastar nuestro sueldo. Yo no me incluyo mucho en realidad, porque como les digo, pero yo sé por mis colegas, mis amigas, amigos, que tienen todo su sueldo, o sea, pasan, no sé, una semana, a veces menos, y ya no les queda prácticamente nada de plata, nada. Entonces, eso es mucho. Yo no podría vivir con ese estrés, realmente. Ya, una de las funciones del presupuesto es controlar los gastos, ¿sí?
El presupuesto nos ayuda a mantener los gastos en función de los ingresos y de ser necesario priorizar, reducir o eliminar gastos para eliminar problemas de endeudamiento. Esto de las deudas es súper importante. Miren, por ejemplo, chiquillos, cuando uno compra algo al contado, se ahorra mucho más que en cuotas. Mientras más sean las cuotas que ustedes quieran adquirir un celular o alguna cosa así, muchas veces pagan el doble de lo que les costaba el celular, por ejemplo, o a veces más, bueno, puede ser también que menos, pero en cambio, cuando ustedes pagan al contado, ¿qué pasa? Están como privándose un poco de ese gusto de tener al tiro el celular, pero se van a ahorrar mucho dinero, mucho dinero. Igual que las compras, la gente, por ejemplo, las dueñas de casa, a veces no pueden hacerlo de otra manera, pero siempre lo ideal es comprar en el supermercado y comprar una buena cantidad. Por ejemplo, el papel higiénico. El papel higiénico es mejor comprar esas bolsas en que vienen 36, 18 rollos de papel higiénico que ir comprándolo uno a uno. La gente dice, no, pero si eso es barato. Pero es que si ustedes los suman durante todo el mes, se van a dar cuenta que no es muy poco lo que están perdiendo, sino que es bastante. Y además de eso, si solamente es una medida que están tomando no solamente con el confort, sino con varias cosas que comprar, se va sumando, se van sumando gastos que son innecesarios. Ya, otra cosa para lo que sirve esta función es gastar en forma inteligente. El presupuesto nos ayuda a decir no a hábitos de gastos que nos desvían de nuestro objetivo, como las compras impulsivas. Esto yo creo que es lo que más nos juega en contra. O sea, la compra impulsiva yo creo que es algo que a muchos, porque yo también siento que de repente también uno tiene como esa tentación de inventarse ciertas necesidades, porque uno no, en realidad no es que necesite tanto. Entonces hay cosas que uno no las necesita, pero que las compra igual. Si tú tienes el dinero para hacerlo, si te alcanza, no hay problema. Pero cuando uno ya es mucho, obviamente eso va a influir en el bolsillo. Yo creo que eso que hizo Camila antes en el ejemplo es súper importante, eso de ordenarse, de anotar los gastos. Yo de hecho en mi celular voy anotando las listas de lo que compro, de lo que gasto, pero es súper importante, chiquillos, que ustedes aprendan a hacerlo. Inclusive, o sea, con lo poco que tengan de plata, de entrada y de salida, sería bueno para que aprendieran a hacerlo como un hábito. Ya, planificar el futuro. Ahorrar algo todos los meses me permitirá disponer de un fondo para emergencias y afrontar gastos inesperados. Eso, chiquillos, también es súper importante, porque nadie sabe lo que va a ocurrir y es importante tener ese dinero considerado. Por ejemplo, mi suegro, que murió hace unas semanas atrás, no, ya cumplió un mes, en realidad, eso me dijo mi suegro, ya cumplió hace un mes. Ellos tenían un vehículo, ese vehículo lo vendió mi suegra y con ese vehículo pagaron lo que era digamos, la sepultura, ¿sí? El nicho, porque eran nichos. Entonces, si ella no hubiese tenido la posibilidad de vender el auto, habría tenido que endeudarse para poder pagar eso. Y nosotros obviamente también igual ayudamos económicamente en la medida que cada uno podía, pero también uno tiene que tener ese control porque ustedes no saben si van a estar con salud o enfermedad, si les va a ocurrir un accidente, si se les va a quemar la casa, no sé, por cualquier imprevisto, uno siempre tiene que tener un poquito guardado. Siempre es bueno tener ahorros. La idea, como les decía yo, del presupuesto es no gastar hasta lo justo, sino que siempre hay que dar con un poco de más. Y es importante, chiquillos, que ustedes lo vayan aprendiendo desde ya. Conocer la situación económica. Sin un presupuesto, hay que revisar continuamente si disponemos de suficiente dinero para afrontar los gastos. Entonces, ustedes siempre tienen que tener una idea, por ejemplo, aunque no anoten cada cosa que gastan, pero tienen que tener, por ejemplo, una idea de cuánto gastan al mes en mercadería. En mercadería, que es lo indispensable, porque uno tiene que tener para comer, eso es súper necesario. Entonces, eso dejarlo ahí y que sea intocable.
porque uno no puede vivir sin comer, ¿se fijan? Y, por ejemplo, otros gastos que son súper importantes, si hay que pagar dividendos para una casa o arriendo, eso también tiene que ser intocable, porque si no después los van a echar de donde están viviendo. Y también los servicios básicos, agua, luz, esas cosas, esas platas ustedes las tienen que dejar así como intocables. ¿Cuáles platas son las que ustedes podrían como administrar si sí o si no? Las cosas que sean así como, no sé, pues, recreación, gustos, que de comprarse ropa no por necesidad, sino que me refiero por gusto. Tengo pantalones, pero me quiero comprar otro jeans, o otra polera porque es más mononita, porque está más a la moda. Las chicas y las mujeres gastamos harto, de repente más que los hombres, porque a nosotros nos gusta acicalarnos, usar joyas, maquillaje, la moda también en la mujer es mucho más variada que en el varón, así que por eso generalmente dicen que las mujeres somos más gastadoras, más consumidoras, pero no siempre es así. Igual uno puede darse su gusto si hace un buen presupuesto. Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, Mario quiere comprar un automóvil, por el que, aquí está el auto, está bonito, por el que deberá pagar cuotas mensuales de 80,000 pesos durante 2 años. Su sueldo líquido es de 515,000 pesos y los gastos del mes son, aquí les voy a poner los gastos, gastos, servicios básicos, 27,000 pesos, celular, 18,000 pesos, arriendo, 180,000 pesos, almuerzo en el trabajo de lunes a viernes, 5,000 pesos diarios, comida sábado y domingo, 3,500 pesos diarios. Transporte de lunes a viernes, 1,500 pesos diarios. Recreación, una vez por semana, 15,000 pesos. Vestimenta, 55,000 mensual. ¿Es conveniente para Mario adquirir un automóvil en estas condiciones? Consideran, aquí dice, consideran un mes de 4 semanas. El auto como que me anduvo tapando un poco las palabras, de ahí lo voy a correr. Ya, ¿qué tendríamos que hacer para ver si le alcanza o no le alcanza para comprar el auto a Mario? ¿Qué podríamos hacer? Sumar sus gastos. Claro, yo aquí les dejé unos espacios, porque aquí, por ejemplo, dice almuerzo en el trabajo de lunes a viernes, 5,000 pesos diarios. Entonces, estos 5,000 pesos diarios no puedo llegar y sumarlo con estos de acá. Tengo que primero sacar cuánto es lo que gastaría en el mes. Entonces, los 5,000, si son diarios, lo voy a tener que multiplicar ¿por cuánto lo multiplico? Por 20, para que sean las 4 semanas. Exacto, porque tendríamos que multiplicarlo por 5 para que sean los 5 días de lunes a viernes y además por 4 porque son 4 semanas en el mes. Por eso que aquí decía ese dato, considere 4 semanas por mes, porque es una aproximación. Entonces aquí justamente como dijo Benjamín, yo aquí se lo puse desglosado, sería 5,000 por 5 días de la semana, de lunes a viernes, y por 4 porque 4 son las semanas, por 20. Eso da un total 100,000 pesos. Ya, la comida, sábado y domingo, son 3,500 diarios. Ahí también vamos a tener que multiplicar. ¿Por cuánto multiplicamos ahí? 8 2 por 4, si sería desglosado. Claro, justamente. Sería 3,500 por 2, porque justamente sábado y domingo, por esos 2 días, y por 4, justamente. Serían 28,000 pesos. Transporte de lunes a viernes va a ser igual como en el caso de la comida aquí, por 20, porque la misma situación de lunes a viernes, solo que va a cambiar ahí el 5,000, que va a ser 1,500. Y eso da 30,000 pesos. Recreación una vez por semana. Esto como es una vez por semana, hay que multiplicarlo por 4. Entonces me va a dar 15,000 por 4, 60,000 pesos. Ya, entonces después, ahí yo después sumé, no lo puse aquí porque ocuparía mucho espacio.
Sumé los 27.000, los 18.000, los 180, aquí los 100.000, 28.000, 30.000, 60.000 y 55.000. Sumé todo eso, ¿ya? Y eso dio en total 498.000, ¿ya? Esos serían los gastos. Y este es su sueldo. Si yo lo restaba, lo resto para ver cuánto le queda de plata, son 17.000 pesos. ¿Le alcanza para el auto? No, ¿cierto? Así que se le fue la espalda al señor. No va a poder tener auto este pobre individuo. No es conveniente adquirir un automóvil, no le conviene, no puede. ¿En qué condiciones podría? ¿En qué podría haber ahorrado él para poder comprarse el auto? ¿De qué tendría que privarse? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer? ¿Qué cosas de las que tiene aquí podría, no sé, pues gastar menos o no gastarlas? Porque, por ejemplo, los servicios básicos, como les decía yo, eso no se puede eliminar. Pues. El celular, yo creo que el celular tampoco, porque el celular es un medio de comunicación indispensable en estos momentos. O sea, sirve también no solamente como para que tú converses con tus amigos, sino que también sirve como para comunicarte en el trabajo y para hacer, no sé, transferencias, que ahora los celulares se han hecho indispensables. Así que yo creo que celular no, arriendo tampoco, la comida menos. Yo creo que en lo que podría ahorrar es en ¿En esta parte. recreación o no? Claro, justamente en la recreación podría ahorrar y aquí también en la vestimenta. O sea, si no es prioridad la vestimenta que tiene que comprar, porque yo diría que no todos los meses uno se compra ropa, no es necesario. O sea, porque la ropa no se te gasta tanto, ¿no? O sea, es más por gusto que uno va cambiando de ropa, pero no tanto. Cuando son, claro, que en la edad de ustedes, que todavía están como creciendo, aunque yo diría que ya en la edad de ustedes van a empezar a crecer, pero para otros lados se van a poner como más mamadísimos. Pero ya no, de altura, los varones, yo diría que se desarrollan un poco más en la edad que tienen, pero no, uno va después, adulto, va creciendo para los lados no y para adelante. Pero no es que cambie mucho la talla. Cuando son chicos, sí, pues ahí todos los años y a veces mensual es que van cambiando. Pero podríamos definitivamente sacar la recreación, hay que apretarse el cinturón si quiere tener autito y no hacer recreaciones o hacer una recreación que sea como mucho más económica, no sé, pues de unos 5.000 pesos nomás. Quizás comprar algo y hacer una completa en la casa, algo en que se den gusto así nomás. Algo que sea más, o salir a la plaza nomás, a correr, que sale más económico. Y en la vestimenta también podría quitarla total o dejar solamente un poquito como para caso de emergencia y así sí podría comprar el vehículo soñado. Tener un vehículo igual es bueno, después termina la persona ahorrando en transporte, pero lo que sí gasta en benzina y en mantención. Así que también hay que considerar eso, o sea, poner en la balanza. Pero lo que sí es, el vehículo es mucho, pero mucho más cómodo que andar, que viajar en locomoción. Por ejemplo, si ustedes quieren irse de vacaciones, en el bus uno tiene que, no sé, pues tiene que tomar un colectivo o un taxi que te lleve a donde están los buses, porque generalmente si se va de vacaciones uno lleva mucho peso, entonces no es como para andar en micro es más complicado. Y aunque anduvieran en micro, igual va a ser un gasto. Y además tienen que considerar justamente la locomoción, digamos, de llegar al bus y después donde vayan a ir, ahí también van a tener que considerar transporte, locomoción, en la cual también van a gastar. Entonces, de repente, por eso es más, el automóvil es una opción que es mucho más cómoda en ese caso. Ya, este ejercicio en la 3 dice, la encuesta de presupuestos familiares es un estudio realizado a hogares urbanos que busca conocer las pautas de consumo y la estructura del gasto de la población, así como también información sobre sus ingresos. Los datos obtenidos el 2018 por la octava EPF, esta encuesta de presupuestos familiares, fueron los siguientes. Estructura de gastos
promedios mensuales en los hogares chilenos. Aquí tenemos un disco que indica, los colores indican los que son, hay más y menos porcentaje de gasto. Este es un gráfico circular que se usa en estadística, para que sepan. Ya, este es el naranjo, el que tiene más. ¿Qué creen ustedes que será ese naranjo? Antes de ponerle yo qué. ¿Qué cosa creen ustedes de consumo? Mira, en la anterior mostramos varios consumos. Pusimos servicio básico, pusimos alimentación, ¿qué más pusimos? A ver, déjenme mirar, suflarme a mí misma. Arriendo, alimentación, transporte, recreación, vestimenta. ¿Cuál creen ustedes que es el naranjo, de eso que vimos anteriormente? ¿A cuál creen que es el que tiene más? Échenle nomás, sin importar si se equivocan. ¿Qué creen ustedes que es lo que más tiene que invierten? Porque esto ya es una encuesta. En lo que más invierten las personas de hogares urbanos, dice acá, de hogares urbanos. ¿No se les ocurre? Ya bueno, si no quieren responder, yo les digo. En alimentos y bebidas no alcohólicas. Ese es el principal gasto, la comida, lo cual tiene que ser lo lógico, ¿cierto? La comida es lo primordial. Es un 18,7% se va del sueldo en alimentos. Así que esto, ¿saben? Les sirve a ustedes porque así ustedes pueden calcular, por ejemplo, si tienen un sueldo de, no sé, pues 500 lucas, ustedes lo multiplican por 0,187 y van a sacar cuánto dinero es el que tienen que dejar para alimentación, considerando justamente la experiencia de estas otras personas a las que se le hizo la encuesta. Ya, esto chiquitito son las bebidas alcohólicas, el tabaco y los estupefacientes. Ahí se gasta 1,8%. No es tanto. Pensé que sería más. En vestuario, también mire, se va harto, es este verde, no, es este, el plomito. Son 3,4% que va en ropa, en ropita. Sí, porque al final la ropa no, como les digo, no es que haya que comprar todos los meses ropa. Alojamiento. En alojamiento, el verde es de alojamiento. Ahí es cuando se paga el arriendo o los dividendos. Imagínense, nosotros, mi casa yo la tengo pagada, la pagamos nosotros. Lo último que nos queda de dividendo, pedimos un préstamo en 2 partes y terminamos de pagar el dividendo. Entonces así no nos subía, o sea, sacamos la cuenta. Nos salía más económico pagar los dividendos con plata pedida de préstamo, o sea, era menos el interés, porque eso también hay que uno ver, pues, si el interés que te van a cobrar por la plata que vas a pedir prestada para pagar el dividendo te sale mucho más, no conviene, pues, conviene pagar mejor el dividendo. Y dejamos pagadita la casa. Entonces, eso es súper bueno porque también a uno le sirve como respaldo, ¿me entienden? En caso de una emergencia, uno tiene su vivienda que es de uno, no sé, pues en un caso eventual la podría uno vender, adquirir una más económica y el dinero que tiene usarlo para la situación extraordinaria que se tendría que dar, porque tendría que ser en esa situación. Ya, para muebles se ocupa un 6,3%, acá en salud un 7,6%, sí, pues, la salud es súper importante. La gente de la tercera edad, sobre todo, utiliza mucho esto de la salud y el problema es que ellos reciben muy poquito. Ahí no hay presupuesto que sirva. Por esas razones que tienen que haber muchos beneficios para la gente de la tercera edad, porque con lo que ellos reciben, imagínense, o sea, ellos de hecho hay muchas cosas de estas que no las gastan, pero en salud se les va harto porque en exámenes o en remedios, en los consultorios les dan remedios, pero no todos los remedios que les sirven. O sea, no sé, pues le dan paracetamol para todo. Es una exageración, pero de repente hay, por ejemplo, mi suegra es hipertensa, le dan, no sé, pues, el enalapril y eso a ella no le sirve. Ella tiene que tomar un remedio mucho más fuerte. Entonces ese remedio, aunque se lo regalen y se lo den allá, no le sirve, pues tiene que comprar el otro, porque el otro no se lo van a dar porque es muy caro.
no lo tienen en los servicios de salud. Ya, en transporte, miren, en transporte también se utiliza harta plata, harto porcentaje. Un 15,2% se va en transporte. Cuando ustedes trabajen, también les va a servir esta información, que tienen que dejar más o menos ese porcentaje para traslado. En comunicaciones es un 5,3%. Y eso del transporte, chiquillos, también hay que ver, porque cuando uno entra a trabajar, uno de repente no puede llegar y entrar a trabajar a cualquier lado. Porque si tú vas a ir a trabajar por una plata que va a ser la misma cantidad que vas a gastar en movilizarte, no te conviene, pues, ¿me entienden? No les conviene. Uno igual tiene que ver eso, porque de repente la gente llega y dice, ay, me salió trabajo, así que voy a trabajar nomás, pues, le tiro para... Pero de repente, no sé, pues el lugar es, no sé, pues Las Condes, por ahí arriba, no sé, tiene que tomar como 3 locomociones, se le va más de la mitad de la plata que le van a pagar diaria en pura locomoción, o todo, no le va a convenir. Entonces, también por eso es importante que ustedes saquen cuenta de todas esas situaciones. Recreación y cultura, un 6,8%. Yo, de hecho, cuando tuve a mis hijos y eran un guaguita, así a mi hija, yo en vez de contratar una persona para que me cuidara a mi hija, lo que hice fue disminuir la cantidad de horas que trabajaba. Porque si yo trabajaba 44 horas, le iba a tener que pagar a una persona para que me cuidara a mi hija, y iba a ser lo mismo que si yo pedía que me bajaran el horario, no sé, pues, a 30 horas, y el tiempo que quedaba, yo cuidaba a mi hija, porque el otro tiempo la tenía en una sala cuna, entonces ahí era poco lo que había que pagar. Pero en las tardes, si trabajaba en un horario completo, iba a tener esa situación. Entonces yo decidí mejor bajar mi sueldo, o sea, renunciar a alguna hora, y yo cuidar a mis hijos, porque además los hijos siempre están mejor cuidados por uno que por un extraño, en vez de estar contratando a alguien. ¿Se fijan? Porque me daba cuenta que si no era cambiar plata por plata. No salía a cuenta. Ya, en educación se va un 6,5%, en restaurantes y hoteles, así, esto ya es la parte de recreación. Y en 6,5%. Y en bienes y servicios diversos, que serían ahí como la luz, el agua y esas cosas, 7,7%. No se va tanto, pensé que era más lo que gastábamos en bienes y servicios, no es tanto. En lo que más se gasta es en la alimentación, en el transporte y en el alojamiento. ¿Se fijan? Ahí se nota. Ya. Clasifica las categorías de las EPF en. Aquí lo que vamos a hacer es poner hay una categorización que son gastos fijos, gastos variables necesarios, que son variables pero necesarios, gastos variables no necesarios o discrecionales, o sea que hay que usarlos con discreción. Eso significa esa palabra. Y como con moderación, de a poquito. Gastos en imprevistos y ocasionales. Ya, a ver, lo que vamos a hacer es las cosas que estaban en el disco anterior, vamos a ver en cuál de estas categorías cae, ¿ya? En los gastos fijos. ¿Cuál creen ustedes de estos que aparecen aquí iría en gastos fijos? A ver, ¿cuáles serían fijos que van a estar siempre? Pensemos. Miren los nombres y díganme cuáles creen ustedes que son gastos fijos. En este momento, supongamos en su casa, que no pueden dejar, que no varían, que siempre les van a cobrar más o menos lo mismo, que no varían. Por eso son fijos. Y son fijos porque siempre se los van a cobrar. ¿Cuál de estas cosas siempre les van a cobrar? ¿No se les ocurre? Piensen, piensen. Por ejemplo, la luz, el agua, ese es un gasto fijo. El arriendo también es algo fijo. La alimentación, esa es más o menos porque en realidad varía, pues, depende de lo que vayamos a comer, depende de si hay alguien de cumpleaños en el mes que uno gasta más, o depende si vamos a comer menos. Ya, a ver, en los gastos fijos
Tenemos alojamiento y los bienes y servicios, como la luz, el agua. Esto igual varían de acuerdo a la cantidad que uno consume, pero suponiendo una situación normal, se refiere a que siempre les van a cobrar eso, no es algo que vayan a evitar de pagar en algún momento. ¿Cuáles serían gastos variables necesarios? Retrocedamos de nuevo. Variables pero necesarios. La alimentación. La alimentación es algo que es variable pero que es indispensable. ¿Qué otra cosa podría ser variable pero necesario? A ver, veamos. De nuevo. Los alimentos, el vestuario, las comunicaciones, ahí es lo del celular. Aunque eso también, si uno contrata un plan